Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar acá, al Señor, estar reunidos hoy día, el Día del Señor, y como pues ustedes saben, hemos estado haciendo una serie acerca de la resurrección de Jesucristo, justamente por motivo de lo que estamos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Y pues siempre hemos tenido a bien dar temas o reflexionar con respecto a eso. Y en este año pues hemos decidido hablar un poquito acerca de la resurrección de Jesucristo, tema que no se ve con frecuencia, no se habla o no se enseña con frecuencia, ¿verdad? Más hablamos, es cierto, del arresto, del sacrificio del Señor Jesucristo, de los juicios que el Señor Jesucristo tuvo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de la resurrección no tanto, ¿no? Esa es la razón por la que, pues obviamente estamos haciendo esto, y espero que obviamente sirva de beneficio para la iglesia y para usted como creyente. Así que quisiera por favor invitarles a que abramos la Biblia ahí en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 15 y versículo 14, que es el texto con el cual hemos estado desarrollando esta serie de mensajes. Es importantísimo entender las implicaciones de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y me parece que este es el segundo tema ya con respecto a esto, y la palabra de Dios dice así, Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 14, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Acompáñenme a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé su bendición en este día, mientras su palabra es expuesta, ¿sí? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, ante tu presencia, sabiendo, Señor, que somos necesitados tuyos, sabiendo, Señor, que dependemos de ti, sabiendo, Señor, que toda buena dádiva proviene del cielo, de lo alto, Señor, y te agradecemos por ello, Señor. Padre, oramos para que en el nombre de Jesucristo, Señor, al escuchar tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones, Señor, te pedimos. Ayúdanos a entender, Señor, lo maravilloso que es la resurrección de Jesucristo y las implicaciones que tiene para nuestra vida como creyentes. Señor, ayúdanos a entender. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación que necesitamos, Señor, en esto, Padre. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, para los hermanos que tienen el buen hábito de tomar sus apuntes, déjenme decirle, vamos a utilizar algunos textos bíblicos, entonces es mejor de que usted pues los ponga ahí en su cuadernito, los apunte a pie de página, y luego pues en su casita usted con su resumen del mensaje pues usted los puede comparar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces estamos hablando acerca de la resurrección. Tremendo, hermano, tremendo. Vimos la semana pasada, yo creo que fue muy edificante el sermón de la semana pasada, y hoy, si usted quiere ponerle un título a este mensaje, vamos a ver la gloria de la resurrección. La gloria de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Es tan importante, hermanos, que vamos a hacer una introducción un poquito larga, solamente para dar un punto pequeñito, hermanos. Entonces, siempre es importante tener un contexto bueno, ¿sí? Para obviamente entender ese pequeño punto que vamos a ver, pero realmente es importante, hermanos. Sí, la gloria de la resurrección. Y como base pues tomamos 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14. Dice así: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, el evangelio no tendría sentido, no tendría propósito. Vana también es nuestra fe incluso no sería fe, sería una fe muerta, una fe sin propósito, sin motivo. Lo que el Señor está diciendo acá es impresionante, y si usted ha leído el capítulo 15 de 1 de Corintios, es
por así decirlo, es la mejor expresión o la mejor explicación de la resurrección de Jesucristo que tenemos básicamente en el Nuevo Testamento. Es decir, entender y leer y comprender el capítulo 15 nos va a ayudar muchísimo a entender lo que es la resurrección. Pablo da justamente una apología excelente acerca de la resurrección de Jesucristo acá en el capítulo 15. Impresionante, hermano, ¿sí? Así que yo le invito a que lea también en casita este capítulo, que le va a ayudar a entender no solamente el sermón de la semana pasada, no solamente este sermón, sino los sermones que van a venir a lo largo de este mes, ¿sí? ¿Sabe que usted en el credo de los apóstoles aparecen dos frases relativas a Jesucristo? El credo de los apóstoles básicamente es un escrito en el cual resumía todos los dogmas de fe que había en la iglesia cristiana. Se hizo esto más o menos después del año 100, después que el Señor Jesucristo falleció, resucitó y subió al cielo. ¿Por qué se hacía esto, amados hermanos? Porque, claro, tener todos los documentos de la palabra de Dios, especialmente todo el Antiguo Testamento y los escritos que iban saliendo ya en el Nuevo Testamento, obviamente los papeles, los pergaminos en ese tiempo no eran como es ahora. Entonces, claro, había personas que obviamente resumían, por así decirlo, condensaban, por así decirlo, los dogmas de fe y ponían lo principal para obviamente leerlos y recordar de qué es lo que se trata, obviamente, la vida cristiana y en qué se basa la vida cristiana. Entonces, en el credo de los apóstoles aparecen dos frases relativas y muy concernientes al Señor Jesucristo. La primera es que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así se expresa condensadamente, como les decía, toda la crudeza de la humillación del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, si esta frase hubiese sido la última en el credo apostólico, la confesión de fe cristiana sería un sinsentido. Sería, por así decirlo, como un enigma no resuelto, como que se quedó la historia de Jesucristo a medio camino. Siendo de esta manera el final, por así decirlo, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo podría interpretarse como una de las tragedias más grandes y desconsoladoras en la historia de la humanidad. Sería como el derrumbe de toda esperanza gloriosa que nosotros tuviéramos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Sería como un misterio sin resolver. Y hoy por hoy día nos estaríamos haciendo la pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí? Hablando del ministerio del Señor Jesucristo, podemos recordar, hermano, que su ministerio realmente fue grandioso, el ministerio del Señor Jesucristo. Admirado, santo, obrador de milagros, compasivo, revelador del Padre, dominador de todas las fuerzas demoníacas. Los demonios le reconocían, sabían quién es Él y se sometían a su autoridad. No solamente eso, sino que cuando vemos el ministerio del Señor Jesucristo, vemos la autoridad que Él tenía sobre las fuerzas de la naturaleza. La lluvia, el viento, obedecían su palabra. No solamente eso el Señor Jesucristo, sino que Él también era un promotor excelente del reino de Dios. Un hombre así, morir como un vulgar malhechor, deshonrado, clavado en una cruz. Toda su grandeza desplegada durante toda su vida, durante todo su ministerio, para terminar en la obscuridad de un sepulcro. El que había salvado a otros de la muerte no pudo salvarse a sí mismo. Si esto hubiese sido así, la fe y la esperanza de sus discípulos y de sus seguidores hubiese sido la más cruel de todas las decepciones. El engaño más grande que jamás se hubiese
dado en la historia de la humanidad. Es decir, cuando esto sucedió, realmente los discípulos estuvieron realmente mal. Le vieron a su Señor, aquel que dominaba al viento, a la lluvia, aquel que los demonios se sometían a su autoridad, aquel que obraba milagros, le vieron morir, y realmente ellos le ven morir, le ven que está sepultado ahí en una tumba, y realmente ellos quedaron mal. Lucas capítulo 24 versículo 21 dice así: pero nosotros que esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora dice, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Se da cuenta? Los discípulos, viendo toda esta escena del Señor Jesucristo, realmente estaban desolados, sin esperanza, abatidos, desconsolados totalmente. De igual manera, amados hermanos, ¿qué esperanza podríamos nosotros tener el día de hoy como cristianos si también nosotros estaríamos así como los discípulos ahí, solamente creyendo en un Cristo muerto y en un Cristo sepultado nada más? ¿Qué esperanza tendríamos? Absolutamente ninguna. Tendríamos una vida totalmente sin sentido, una locura desenfrenada. Realmente, déjeme decirle, tendríamos una vida miserable. En el mejor de los casos, nos acordaríamos de Él como un hombre bueno que quiso enseñar cosas buenas, que procuró establecer un movimiento moralmente bueno, como un hombre de ejemplo, y que de pronto por tener afinidad con Él seríamos dignos de conmiseración. Esto en el mejor de los casos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19 dice eso. Pero el credo de los apóstoles no termina con eso. No termina con esa palabra y fue sepultado y se acabó todo. No. El credo de los apóstoles añade y continúa diciendo que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí todos los días. Con estas palabras se destaca lo más trascendental de la historia de la salvación. Inseparable, el mensaje de la cruz, del sacrificio de Jesucristo y la proclamación de la exaltación de Jesucristo, esto es su resurrección. Ambos, tanto la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, constituyen el eje del Evangelio, del cual predicamos todos los días. Pero quisiera invitarles a ustedes, amados hermanos, hoy día, a entender un poquito este milagro de la resurrección. Digo esto, hermano, porque no solamente antes, durante y después de la resurrección del Señor Jesucristo, hubo personas, hubo grupos religiosos que confabularon para negar la veracidad de la resurrección. Eso no solamente fue hace 2000 años, sino también hoy día ha sucedido estas cosas. Obviamente, la resurrección de Jesucristo es el milagro más importante, no solamente por todo lo que implica para Jesucristo, no solamente por todo lo que implicó para los discípulos en aquel momento y para sus seguidores, sino también por lo que esto implica para usted y para mí hoy día, en este presente, para los creyentes. Y como el resto de milagros en la vida del Señor Jesucristo siempre fue blanco de críticas, de dudas, de burlas, el milagro de la resurrección también fue criticado, fue burlado, fue negado, y lo han hecho hasta el día de hoy también. Se ha dicho, por ejemplo, y se han escrito libros acerca de que Jesucristo no resucitó. Se han hecho programas de televisión
asegurando que Jesucristo no resucitó. Se ha dicho, por ejemplo, que Jesús no llegó a morir realmente en la cruz, sino que sufrió un desmayo y que después pues Él despertó y se fue pues hay algunas teorías que son ridículas, obviamente, que se fue al oriente, a la India, a esas partes a meditar y que por ahí también incluso hay huellas de sus manos y todas esas cosas, ¿no? Tratando de negar la veracidad de la resurrección. Se ha dicho también que los discípulos habían robado el cuerpo. Claro, cuando leemos los evangelios eso fue prácticamente imposible, ¿sí? Se ha dicho también que, por ejemplo, el que murió en la cruz y fue sepultado no fue el Señor Jesucristo, sino fue una persona que se parecía a Él. Por ejemplo, cuando vemos los testimonios de los discípulos del Señor Jesucristo y de todas las personas que le vieron a Él, que fueron cientos y cientos de personas que le vieron ya después de que murió, ya le vieron resucitado, se dice que estas personas habían sufrido una alucinación colectiva producto de la excitación emocional que hubo en ese momento, ¿no? Todas estas objeciones modernas en cuanto a la veracidad histórica de su resurrección, si se examinasen justamente con la verdad de los evangelios, de lo que narran los evangelios en el Nuevo Testamento, sucumben ante sus propias objeciones. Es decir, que cuando leemos la palabra de Dios, los evangelios, todas estas teorías que están en contra de la resurrección de Jesucristo, sencillamente caen por su propio peso. Es decir, que lo que muestran los evangelios acerca de los discípulos es exactamente lo contrario, si es que ellos realmente estaban de acuerdo en hacer un fraude o en tratar de tapar o de camuflar que realmente el Señor Jesucristo quedó muerto ahí. Sería realmente un fraude, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando vemos los evangelios, hermanos, vemos una conducta, vemos en ellos un sentimiento, vemos en ellos una verdad que es totalmente lo contrario que usted haría cuando usted quiere tapar algo, cuando usted quiere hacer un fraude de algo. Mire, por ejemplo, cuando el cuerpo de Jesús fue sepultado, los discípulos estaban moralmente destrozados, ellos estaban atemorizados. Marcos capítulo 14 y versículo 50 dice así: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Justamente este capítulo, en Marcos capítulo 14, hermano, estamos hablando de que el Señor Jesucristo termina su oración ahí en Getsemaní. Y cuando Él es arrestado, todos los discípulos, ¿qué dice ahí? Huyeron. O sea, una persona que quiere tapar algo, que quiere hacer algún fraude de algo con respecto a la resurrección de Jesucristo, no huye. No está atemorizado. Mateo capítulo 26, del versículo 69 en adelante, usted recuerda ese texto, es impresionante, ¿verdad? El Señor Jesucristo está siendo azotado, vituperiado ahí en el pretorio, ¿verdad? Y viene una mujer y le reconoce a Pedro, ¿verdad? Le dice Pedro, tú eres uno de ellos. ¿Y qué es lo que hace Pedro ahí en el versículo 70? Lo niega. En el versículo 72 lo vuelve a negar. Y ya en el versículo 74 Pedro ya ni siquiera niega, comienza a maldecir. Entonces una persona que quiere hacer un fraude con respecto a la resurrección de Jesucristo no actúa de esa manera. La idea del carácter mesiánico de Jesucristo se fue por los suelos. ¿Era verdaderamente el ungido o había que buscar a otra persona o era otro realmente el Mesías? Ellos estaban realmente mal por verle al Señor Jesucristo morir y ser ahí sepultado. Realmente estaban mal. Vemos desolación en ellos, vemos temor en ellos, inseguridad en ellos. Y una persona así no es precisamente una persona que quiere hacer un fraude de la resurrección, no, de ninguna manera.
Ahí, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19, dice que ellos estaban reunidos en casa para llorar su dolor y su frustración. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Mira, cuando tú quieres defraudar algo o hacer un fraude con respecto a la resurrección de Jesucristo, tú no te encierras con miedo. Sus corazones estaban literalmente asolados. Se habían acabado todas sus esperanzas, es lo que mi hermano enseñaba. Salmo capítulo 16, versículo 10. Si hay una luz de esperanza es justamente ahí, en que el Padre resucitó al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre conocía al Hijo, el Hijo conocía al Padre, había una relación. Por lo tanto, el Hijo tenía confianza en el Padre que lo iba a resucitar. Eso se escribió muchísimo tiempo antes de que esto sucediera. Y sucedió. Y vemos ahí con los discípulos que ellos están realmente mal, sin esperanza. Y es más, si esto hubiese sido una tapadera de ellos, de los discípulos, ellos hubiesen sido incapaces de enfrentar al Sanedrín. Sanedrín era un grupo de personas que realmente tenían poder político y religioso ahí en Jerusalén, hermano, y ellos realmente tenían la capacidad incluso de mandar a la cárcel o de dar juicio de ejecución. Entonces, cuando tú estás tratando de hacer un fraude, no tienes esa actitud. Y vemos precisamente que los discípulos de Jesucristo están realmente atemorizados, con miedo, huidos, desesperanzados. Tremendo. De hecho, hermanos, cuando vemos ya a partir del libro de los Hechos, la vida de los discípulos, es interesante, hermano, porque ellos murieron, todos murieron. ¿Y sabe por qué murieron? Por testificar, por proclamar a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo resucitado. Tú no das la vida por un fraude. Tú no das la vida por tapar o engañar algo, no. Sin embargo, los discípulos del Señor Jesucristo dieron su vida porque ellos comenzaron a predicar, a proclamar de un Jesucristo vivo, de un Jesucristo resucitado. Esto nos lleva, hermanos, a entender una gran verdad, que la gloria de la resurrección es la que da fundamento a la iglesia y a nuestra fe. Eso como primer punto. Amados hermanos, de no ser cierta la resurrección de Jesucristo, la iglesia jamás habría existido. Las apariciones de Cristo resucitado cambiaron radicalmente la situación, no solamente la situación política y religiosa de ese momento, sino también la situación y las expectativas de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección de nuestro Señor, también, déjeme decirle, resucitó la fe de ellos. Juan, capítulo 20, versículo 19, recuerda, lo leímos hace un momento. Claro, ellos estaban escondidos con la puerta cerrada por temor, ¿verdad? Reunidos por miedo de quienes, de los judíos. ¿Y sabe qué pasa después? En ese versículo dice que entró Jesucristo y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El Señor les está ministrando el temor, el miedo, la desesperanza. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Saben? Se regocijaron
Es decir, todo el miedo que ellos tenían, todo el temor, toda la desesperanza que ellos tenían, viéndole al Señor Jesucristo, se regocijaron. Es decir, que en ellos también resucitó la fe que ellos habían perdido. Es en Jesucristo, amados hermanos, que tenemos el verdadero fundamento de nuestra fe. Y ahora veían que todo lo que Él les había venido diciendo semanas atrás, que Él tenía que morir en la cruz, pero al tercer día Él tenía que resucitar. Entonces ellos se dan cuenta hoy que es cierto. Entonces su fe también resucita y su desesperanza se convierte en júbilo, en gozo, en alegría, joy, pasión por Jesucristo. Pasión por el Señor Jesucristo. Y obviamente la reacción de saber y ver a Jesucristo resucitado es indescriptible. Gozo en su corazón, alegría, júbilo y sobre todo la certeza de quién realmente es el Hijo de Dios, el Salvador. Lucas capítulo 24, del versículo 30 al 35 dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablábamos en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se da cuenta esa actitud de ellos? De estar cerca de ese Jesucristo resucitado, nuestro corazón arde, nuestro corazón se deleita, hay júbilo, hay gozo, hay alegría. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido, versículo 35, en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mire, cuando tenemos una verdadera revelación de un Jesucristo resucitado, no solamente todo temor se va, no solamente toda desesperanza se va, sino que también junto al gozo, al júbilo, al amor, a la pasión, a la emoción, a la alegría que invade todo nuestro ser de ver a un Jesucristo resucitado, también junto con eso no nos podemos quedar callados y predicamos de un Jesucristo resucitado. Y eso es lo que están haciendo estos discípulos aquí. Están tan contentos, su corazón está tan alegre, tan lleno de júbilo, de pasión por Cristo, que ellos no pueden quedarse callados. ¿Sabe? Cuando usted y yo tenemos una verdadera revelación y un entendimiento claro de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para todos los siglos, no podemos quedarnos callados, predicamos de Él. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, predicamos de Él, hablamos de Él, no callamos. No estamos encerrados con temor, con miedo, con incertidumbre, ahí como cuando los discípulos estaban sin saber qué hacer. Pero es la visión de un Jesucristo resucitado que llena nuestro corazón y nos capacita justamente para predicar y hablar de Él. Él es la base de nuestra fe. De hecho, la Escritura dice que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. No podemos callar. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y a partir de ese momento, todos los testigos serían quienes proclamarían el Evangelio. No callan, lo anuncian a los cuatro vientos. Eso se llama proclamar el Evangelio. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción de los discípulos! Este hecho, amados hermanos, de hecho, y valga la redundancia, vino a ser el fundamento sobre la cual descansa nuestra fe cristiana. Saber que hay un Cristo resucitado,
De hecho, lo más destacado de la predicación que vemos ahí a partir de Pentecostés es Jesucristo resucitado. Usted ve el capítulo 2, de Hechos capítulo 2, usted ve el punto central de la primera predicación del apóstol Pedro es Jesucristo resucitado. Y esto sigue a lo largo de todo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 30, capítulo 10, versículo 40, capítulo 13, versículo 30. Está por todo el libro de los Hechos. La predicación de Jesucristo resucitado. Y este hecho de predicar a Jesucristo resucitado se mantuvo durante todas las cartas y las epístolas de los apóstoles. A lo largo y ancho del Nuevo Testamento tenemos esta gran verdad. De hecho, para Pablo, la fe solo tenía sentido cuando se apoya en aquel. Acompáñenme a Romanos capítulo 4. Dice así, mire, el capítulo 4 del libro de Romanos, déjeme explicarle, está hablando de Abraham y la fe de Abraham. La fe que tuvo Abraham en el Señor. Y Pablo en los versículos 24 y 25 justamente está hablando de la fe que tenía en Dios Abraham. Y esa fe de ese Dios, justamente dice así, es el que lo levantó de los muertos. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién le levantó de los muertos al Señor Jesucristo? El mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios que le levantó a Jesucristo. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la fe solamente tiene sentido, es en Jesucristo resucitado. De hecho, Pablo en su primera carta, como estamos viendo acá, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, él resume justamente de una manera magistral la obra del Señor Jesucristo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras? A lo que de Él se hablaba en el Antiguo Testamento. A esas Escrituras se está refiriendo. Obviamente en este tiempo no había el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo así, pero lo único que ellos tenían en ese momento era solamente el Antiguo Testamento. Entonces Pablo se está refiriéndose a las Escrituras del Antiguo Testamento, que hablaban de su vida, de su resurrección. Versículo 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Nuevamente Pablo reitera esta verdad, que lo que se dijo en el Antiguo Testamento de la resurrección de Jesucristo se cumplió. Y eso precisamente es lo que Pablo está enseñando a las iglesias. Tanto así, amados hermanos, que en los primeros años del cristianismo, es decir, en la iglesia primitiva, según C.S. Lewis, y quiero aquí decir claramente lo que él, literalmente lo que él dice en un comentario acerca de esto que estamos hablando, dice así: predicar el cristianismo significaba predicar principalmente de la resurrección de Jesucristo, y cierro la cita. Es decir, que la base de la predicación en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, era precisamente esto: predicar a Jesucristo resucitado. ¿Qué quiero decirles con todo esto, hermanos? Si el mensaje de la cruz había sido una locura para los griegos, ¿verdad? Según 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18, el mensaje de la resurrección habría de parecerles la mayor de las locuras, un absurdo total, hablando en términos de lo que es la iglesia en general, ¿no?
Pero pese a todo esto, este gran evento había tenido lugar ciertísimamente. Era una verdad y vino a ser la roca sobre la cual se edifica la iglesia y nuestra fe cristiana. Amados hermanos, la base de esta estructura en ese tiempo no fue y no es simplemente una doctrina o una inferencia intelectual o una idea que a alguien le salió por ahí en ese momento. No, la resurrección fue un evento glorioso, un despliegue de la gloria de Dios, del que muchos hombres fueron testigos, hombres y mujeres, que demuestra la resurrección de Jesucristo, que Dios no es Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Mateo capítulo 22 y versículo 32. Y ese Dios es nuestro Señor. Amados hermanos, la resurrección es el eje fundamental del Evangelio. Es importantísimo que entendamos esto, hermanos. Quite usted la resurrección y todo lo que hizo Jesucristo no tendría sentido. Quite la resurrección y nuestra fe sería vana. No tendría sentido, nuestra fe no tendría un propósito. Quite la resurrección y la razón de la iglesia, no tendría sentido. Quite la resurrección y nuestra salvación, sería imposible. Quite la resurrección y nuestro futuro eterno en la gloria del cielo, no sería posible. Así de importante es la resurrección de Jesucristo para usted y para mí y para la iglesia. Escuche, la muerte de Jesús en la cruz no fue lo último de Jesús, sino que Él resucitó y triunfó sobre la muerte. Juan capítulo 11, versículo 25, ¿qué dice? El Señor Jesucristo está hablando de sí mismo y dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él no solamente es la vida, sino que Él también es el que otorga la vida. Jesús tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. ¿Es verdad esto en su vida? ¿Está escondido? ¿Con pena? ¿Con incertidumbre? ¿Sin saber qué va a pasar? ¿O usted está alegre en su corazón, proclamando que Jesucristo vive? Amados hermanos, esta verdad de la resurrección de Jesucristo es la que les dio valor, fe, esperanza, fuerza a los discípulos de Jesucristo para que predicasen acerca de un Jesucristo vivo. Podían atacarlos, encarcelarlos, torturarlos, incluso matarlos, pero nada de eso hizo que negaran la realidad de la resurrección. Nada de eso impidió a los discípulos que predicaran, que sean los voceros de un Jesucristo vivo. Nada de eso. Y lo hicieron tan bien, amados hermanos, que hoy día usted y yo tenemos la bendición de tener su testimonio. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Porque no solamente los discípulos murieron por predicar a un Jesucristo vivo, que resucitó, sino también a lo largo de toda la iglesia, de la historia de la iglesia, ha habido miles de mártires que han dado su vida para que este mensaje llegue hasta el día de hoy a usted y a mí. A ese Cristo servimos, a ese Cristo amamos. Es un Cristo vivo. Es aquel que nos puede dar la vida. Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Él no solamente es la vida, Él puede otorgarnos vida. Así que con eso en mente, amados hermanos, prediquemos a un Jesucristo vivo. Y si tú estás viendo por primera vez un mensaje, escuchando un mensaje así, y tu vida ha sido una vida sin sentido, sin motivo, con decepciones, con luchas, con pérdidas, desesperanza, soledad, estrés, hay un Cristo que puede darte a ti la vida. Porque no solamente Él murió por ti, sino también que resucitó para que todas las bendiciones que hay en la cruz sean exclusivamente para ti. Así que si estás ahí, cierra tus ojos y dile: Señor, reconozco que he vivido una vida lejos de ti, que mi corazón ha estado lejos de ti. He vivido una vida desenfrenada, muerta en pecados, una vida de desobediencia. Señor, perdóname. Y quiero que hoy seas el Señor de mi vida. Hoy entiendo que tú eres la vida. Otórgame vida para vivir. Sé el Señor de mi vida. Te lo pido esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú has hecho esta oración, déjame decirte que eres una nueva criatura. Todos estamos felices. En el cielo hay gozo, hay fiesta, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hoy está justamente en tu vida, otorgándote todos los beneficios. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es cierto en virtud de la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Tengan muy buenas tardes. Amén.